En el material de hoy nos gustaría particularizar aquellos indicadores que suelen presentarse con más frecuencia en protocolos correspondientes al test del árbol realizado por pacientes de estructura psicótica. Lo que podemos observar, en principio siempre, es que las formas que aparecen, las características evolutivas de la graficación, son primitivas. Nosotros sabemos por la escala de maduración de Koch que hay una etapa de maduración en la estructuración del árbol que es entre los 4 y los 6 años. Estas formas primitivas que pueden observar en el material son algunas de las formas características. Podemos mencionar como más singulares, por ejemplo, la presencia de los árboles disociados. Esto que es, de un tronco sale una rama y de otro tronco sale otra rama y después se va conectando por arriba, pero si uno después lo analiza el dibujo, está hecho como en dos etapas, en dos partes. Después también los árboles tipo nuca, que se dicen porque semeja a la cabeza vista desde atrás de una persona, por ejemplo en el árbol 3 de este material que acompañamos. Otro indicador significativo también son las raíces a la vista. Casi siempre están las raíces como emergiendo. A veces tienen formas extrañas, estranguladas, como retorcidas, otras ennegrecidas como en este caso, en el del árbol 2, o en el árbol 1 que apenas se ven, son sutiles como si fueran unas membranas muy finitas. También alternamos entre el predominio de la monolínea, que es evolutivamente más primaria que la bidimensión, por ejemplo en las ramas. Entonces por ahí nos encontramos como en el árbol 1, ramas monolineales, troncos muy delgados, o como el árbol 2, que tiene más características de primitivismo, que es un tronco un poco más grueso, pero las formas circulares que terminan con la que terminan las ramas, que muchas veces estas formas circulares, que se dicen a veces como si fueran papas, aparecen también en las raíces. Esto se ve tanto en esquizofrénicos como también en debilidades mentales graves. Otra característica también son los ennegrecimientos. Los ennegrecimientos sabemos que están asociados a angustia, autoagresión, y digamos la intensidad de un ennegrecimiento es superior a la que puede ser un sombreado leve. El hecho del sombreado siempre habla de aspectos confusionales. Por eso cuando aparecen, como en el caso de este material, son en etapas de transición o fases de la enfermedad, en donde a veces recrudecen algunas de las sintomatologías, tales como las alucinaciones o los delirios, y en etapas en donde se debe ajustar, digamos, la medicación del paciente. También pueden aparecer estas formas primitivas en organicidades o cuadros demenciales no psicóticos, como puede ser, por ejemplo, un Alzheimer o una demencia senil, o una demencia que proviene de un estado de deterioro por el consumo por un alcohólico, digamos, con gran proceso de deterioro neurológico. Es decir, que en vez de seguir su evolutiva normal, digamos, la forma de graficar permanece como si fuera de dibujos infantiles. Estos dibujos, como las estereotipias de las ramas, fíjense por ejemplo las del árbol 1, son ramas muy chiquititas, todas iguales y bastante numerosas. Es muy común en las formas evolutivas tempranas. También el hecho de que el tronco sea predominante, pero por ejemplo, cuando hay distintas variedades o subformas dentro de la estructura psicótica, por ejemplo en los cuadros de las psicosis cíclicas o maníaco-depresivas, en la fase maníaca, en general los tamaños medianos, como suelen aparecer, a pequeño, se transforman en macrografías, exceso de detalles, pero siempre lo que va a mantener la diferencia, a lo mejor con una estructura histérica que también suele hacer árboles grandes, frutales o muy floridos, es que aparecen elementos bizarros. Esos elementos bizarros a veces pueden ser, por ejemplo, dibujar animales, objetos en las copas. Por ejemplo, recuerdo un caso de un material en donde al pedírsele que dibuje un árbol, el paciente dibujó el demonio saliendo del árbol. Entonces era un paciente que dibujaba mucho medievales como las gárgolas. Entonces, bueno, había hecho, por ejemplo, un demonio saliendo del árbol. Eso ante la simple consigna. Siempre lo que diferencia también es la presencia de transparencias. Por ejemplo, acá tenemos una superposición entre las raíces del árbol 2 y la copa.
los trazos desprolijos que se salen de sus límites, aunque salvo en algunas ocasiones especiales donde hay un deterioro o donde la persona está con un estado confuso, cuando está con el brote, digamos, el trazo suele ser entero y no una línea por ahí discontinua, interrumpida, como podemos llegar a pensar. Bueno, estas son las características principales, esperemos haber ilustrado un poco para que les sirva como un diagnóstico diferencial. En el material después se ampliarán con otros indicadores.